gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todos los valientes y las valientes que escuchan este mensaje. Que la gloria del Señor ilumine y llene siempre nuestras vidas. Me alegra mucho poder saludarlos desde Colombia. Les habla su hermano Natanael Baloyes y les doy la bienvenida a este video que contiene el comentario día por día de la lección número 5, titulada Testificar con el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar para dar comienzo. Misericordioso Padre que estás en el cielo, te damos gracias porque también estás y habitas con el humilde y quebrantado de corazón. Te pedimos humildemente que purifiques nuestras mentes y nuestros corazones, que perdones nuestros pecados y que nos llenes con tu Santo Espíritu. Sin Él no podemos comprender tu palabra y tampoco la podemos practicar, pero con Él seremos iluminados y guiados a toda la verdad. Gracias por bendecir con toda bendición espiritual a todas las personas que escuchan este mensaje, a sus familiares y a las personas por las cuales ellos están elevando oración. Gracias, oh Señor, por amarnos tanto y gracias por escuchar esta oración en los méritos de Jesús. Amén. Lección para el día sábado. Para memorizar. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:31. ¿Sabes? La iglesia primitiva sin el Espíritu Santo hubiera sido solamente un puñado de personas que luchaban entre ellas para ganar el puesto más elevado. Un grupo de seguidores de Jesús que no hubiera trascendido más allá de las fronteras de Judea. Pero cuando reconocieron sus pecados, sus limitaciones, y siguieron la recomendación del Señor de estar unidos y orar por el Espíritu Santo, entonces fueron llenos con su presencia y se convirtieron en una iglesia que estremeció al mundo entero. Sin el Espíritu Santo, Pedro solamente hubiera sido un pescador lleno de buenas intenciones y que contaba bonitas experiencias. Pero con el Espíritu Santo, Pedro se convirtió en un apóstol elocuente, poderoso y seguido por milagros extraordinarios. Cada uno de los discípulos o discípulas del Señor se convirtió en la mejor versión que podía ser y en un instrumento eficaz para esparcir la luz de Cristo. El Señor Jesús le entregó a sus discípulos una misión extraordinaria que los superaba con creces a ellos y a sus posibilidades. Pero junto con esa misión, también les dio la provisión necesaria para que pudieran cumplir esa misión. La lección nos dice, el derramamiento del Espíritu Santo les permitiría compartir el mensaje de la cruz con un poder capaz de cambiar la vida y cambiar al mundo. Hechos declara que estos primeros creyentes trastornaron el mundo entero. Hechos 17:6. El apóstol Pablo agrega que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Colosenses 1:23. En la lección de esta semana, nos enfocaremos especialmente en el papel del Espíritu Santo al llenar de poder nuestro testimonio por Cristo. Esto nos dice el espíritu de profecía. A todo aquel que se ofrece para el servicio del Señor, sin negarle nada, le es dado poder para alcanzar resultados incalculables. Por el tal, Dios hará grandes cosas. Dios les dará poder de lo alto, tanto a jóvenes como a los más viejos. Con mentes convertidas, manos convertidas, pies convertidos y lenguas convertidas, sus labios tocados con un carbón vivo del altar divino, irán hacia adelante en el servicio del Maestro, moviéndose continuamente hacia adelante y hacia arriba,
hasta que el trabajo sea terminado. La fe por la cual vivo. Página 249. Lección para el día domingo, 26 de julio. Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Juan 15, 26 al 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Juan 16, 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que se iría, una sensación de soledad y de desamparo los embargó. ¿Cómo podrían vivir sin el Maestro, sin el Señor? ¿Cómo podrían enfrentar los desafíos de la vida sin Él? Pero el Señor les hizo una promesa: no los dejaré huérfanos. Vendrá a respaldarlos, guiarlos, enseñarles y acompañarlos, el Espíritu Santo. Tan real será su presencia y tan indispensable que les conviene que yo me vaya, porque Él estará con vosotros y morará en vosotros. El Espíritu Santo es el Consolador, la presencia de Dios para llenar a su pueblo y dotarlo de toda provisión celestial. Todos los grandes hombres y mujeres de Dios alcanzaron grandes alturas y realizaron hazañas asombrosas, pero no basados en sus méritos o talentos o ventajas naturales, ni siquiera en su disciplina. Lo hicieron porque se entregaron en las manos de Dios, rindieron sus egos y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto nos dice que Dios puede hacer lo mismo contigo y conmigo si nos rendimos completamente en humildad, en sumisión, por su gracia ante Él. Esto dice la lección: el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 8. En otras palabras, trabaja en los corazones para ser conscientes de una profunda sensación de separación de Dios y la necesidad del arrepentimiento. También convence al mundo de justicia. El Espíritu Santo no solo revela el pecado, sino además nos instruye en justicia. Él revela la magnificencia de la justicia de Jesús en contraste con nuestra propia inmundicia. El papel del Espíritu Santo no es simplemente señalar lo malos que somos, es revelar cuán bueno, amable, compasivo y amoroso es Jesús, y moldearnos a su imagen. Testificar es simplemente cooperar con el Espíritu Santo para glorificar a Jesús. En el poder del Espíritu y bajo su guía, testificamos de este asombroso Cristo que ha transformado nuestra vida. El Espíritu de profecía nos dice: la promesa del Consolador les presentaba una rica verdad. Les aseguraba que no perderían su fe bajo las circunstancias más difíciles. El Espíritu Santo, enviado en el nombre de Cristo, iba a enseñarles todas las cosas y traería todas las cosas a su memoria. El Espíritu Santo era el representante de Cristo, el abogado que está constantemente intercediendo por la raza caída. Él ruega que pueda serles dado el poder espiritual, para que mediante el poder de uno que es más poderoso que todos los enemigos de Dios y del hombre, pudieran vencer a sus enemigos espirituales. Matutina Reflejemos a Jesús, página 121. Lección para el día lunes, 27 de julio. Una iglesia llena de poder. No hay duda de que el libro de Hechos de los Apóstoles debe ser llamado con justicia Hechos del Espíritu Santo. Es un libro que se puede tomar como referencia o ejemplo de lo que Dios puede hacer con hombres y mujeres que aceptan su llamado, que se rinden ante Él,
que rinden sus vidas, sus intereses egoístas y se entregan por completo a su santa voluntad. La iglesia de la que se habla en el libro de Hechos de los Apóstoles es una iglesia cristocéntrica, una iglesia despojada del egoísmo y completamente centrada en el amor y la santidad. La característica más sobresaliente de la iglesia primitiva no eran sus números o sus conquistas evangelísticas, era su profunda comunión con Dios y su perfecta unidad en el Espíritu Santo. Al estar tan unidos a Dios y tan perfectamente unidos entre ellos, el fruto que surgía de esto era el triunfo total y las grandes conquistas espirituales para gloria del Señor. Hechos 2:41 al 42 nos dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 4:4 dice: Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Hechos 4:31 nos dice: Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 5:14 Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 5:42 Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hechos 6:7 Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hechos 16:5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Sin la presencia del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, no se hubiera escrito el libro de Hechos. No se hubieran bautizado los 3,000 y luego los 5,000. Sin el Espíritu Santo, los enfermos no hubieran sido sanados y el Evangelio no se hubiera predicado en todo el mundo conocido de aquel tiempo. La iglesia era poderosa porque vivía en el Espíritu y el Espíritu vivía en ella. Hoy podemos decir lo mismo. Sin el Espíritu Santo no podremos cumplir el plan divino. Sin su presencia en nosotros, solo somos débiles e incapaces. Por eso, nuestra más grande petición debe ser: Señor, perdona mis pecados, purifica este templo y llénalo con tu Espíritu Santo. Y el Señor responderá. Lucas 11:13 Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Yo digo amén por esa respuesta bíblica. El Espíritu de profecía nos dice: Notemos que el Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Eran unánimes, habían desechado todas las diferencias, y el testimonio que se da de ellos, después que les fue dado el Espíritu, es el mismo. Notemos la expresión: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Hechos 4:32 El espíritu de aquel que había muerto para que los pecadores vivieran animaba a toda la congregación de los creyentes. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 27 y 28. Lección para el día martes, 28 de julio. El Espíritu Santo y la testificación. Hechos 7:55 afirma: Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hechos 8:29.
Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hechos 11:15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Hechos 15:29. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Hechos 16, 6 al 10, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Cuando testificamos bajo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo es el que dirige nuestra labor. Nosotros solo somos testigos secundarios. Él es el testigo principal, pues es el maestro de la verdad. Él guía al ser humano a un reconocimiento del pecado. Él convence a los pecadores de que lo son, pero también de que Cristo vino a buscarlos, y que además quiere perdonarlos y salvarlos. Por ello no debemos temer. No debemos centrar nuestros temores en nuestras falencias como testigos, porque en realidad el Espíritu Santo es quien nos dará la victoria, es el que nos respalda. En Él debe centrarse nuestra atención, y no en nuestras limitaciones. Si hacemos nuestra parte fielmente, podemos estar seguros de que por más limitados que seamos en nuestros talentos y dones, Él completará la obra y la llevará a un feliz término. La lección nos dice: el Espíritu Santo estuvo activo en la Iglesia del Nuevo Testamento y está activo en la vida de la Iglesia hoy. Él anhela llenarnos de poder, fortalecernos, enseñarnos, guiarnos y unificarnos, y enviarnos a la misión más importante del mundo, que es llevar a hombres y mujeres a Jesús y a su verdad. El punto que debemos recordar es que el Espíritu todavía está activo y trabajando hoy, tal como lo estaba en la época de los apóstoles y la iglesia primitiva. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: no podemos nosotros emplear el Espíritu Santo. El Espíritu es quien nos ha de emplear a nosotros. Por medio del Espíritu, Dios obra en su pueblo, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Únicamente a aquellos que esperan humildemente en Dios, que esperan su dirección y gracia, se da el Espíritu Santo. Esta bendición prometida, pedida con fe, trae consigo todas las demás bendiciones. Se da según las riquezas de la gracia de Cristo, quien está listo para abastecer a toda alma según su capacidad de recepción. Obreros Evangélicos, página 301 y 302. Lección para el día miércoles, 29 de julio. El Espíritu, la palabra y la testificación. Si algo podemos tener seguro, es que el Espíritu Santo nunca guía a nadie lejos de la palabra. La Biblia nos dice que Él nos guiará a toda la verdad. Y la Biblia define la verdad de la siguiente manera. Salmo 119, 142 dice que la ley es la verdad. Juan 17, 17 dice que la palabra es la verdad. Y Juan 14, 6 afirma que el Señor Jesús es la verdad. Por esto debemos saber
que una de las señales de que el Espíritu Santo nos está guiando o está guiando a alguien es que nosotros o esa persona respeta, escudriña, practica la Biblia, la ley y la vida del Señor Jesús. Escucha muy bien esto, mi hermano y mi hermana. Una persona que haga milagros, que predique bonito y que hasta profetice, pero que rechace la Biblia como inspirada o afirme que solo una parte de ella está inspirada, es un instrumento falso. Un predicador que sea elocuente y que gane muchas almas, pero que rechace la santa ley de Dios o que enseñe a la gente a tergiversar la ley de Dios, así sea en un punto, es un predicador falso, uno que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Una persona que niega la divinidad de Jesús o haga afirmaciones sobre él que contradigan lo que las Escrituras enseñan, es una persona guiada por un espíritu de las tinieblas. No lo escuches, no lo sigas. Hechos 13:49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Hechos 17:2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Hechos 18:25. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Esto nos dice la lección. La palabra de Dios estaba en el corazón mismo del testimonio de la iglesia del Nuevo Testamento. El sermón de Pedro, el día de Pentecostés, se basó principalmente en el Antiguo Testamento para demostrar que Cristo era el Mesías. El discurso final de Esteban fue un repaso de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Pedro mencionó que Dios había enviado su palabra a los hijos de Israel. Hechos 10:36. Y luego compartió la historia de la resurrección con Cornelio. El apóstol Pablo se refirió una y otra vez a las grandes predicciones del Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Y Felipe explicó cuidadosamente a un deseoso etíope el significado de la predicción mesiánica en Isaías 53. En cada caso, los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia. La palabra inspirada por el Espíritu fue la base de su autoridad. Fin de la cita. El espíritu de profecía nos dice: el Espíritu Santo siempre conduce al creyente a la palabra escrita y llama su atención a los grandes principios morales de la justificación. Es maravilloso tener el reconocimiento de Dios como resultado del privilegio de testificar en favor de la verdad. Antes de ascender al cielo, cuando una nube de ángeles lo recibió, dejándolo fuera del alcance de la mirada de sus discípulos, Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Gracias a la recepción del Espíritu Santo, fueron calificados para testificar por Cristo. Algunas personas que dicen ser creyentes se han apartado de la palabra de Dios, dándole las espaldas, y además de ser descuidados con la Biblia, que es una guía maravillosa e instrumento que prueba todas las ideas, sostienen el sofisma de Satanás al asegurar que el Espíritu les enseña y que por lo tanto es innecesario destinar tiempo a escudriñar las Escrituras. El Espíritu y la palabra concuerdan. Dice la Biblia: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. El ser humano llega a ser libre únicamente cuando el Espíritu
lo liberta. Matutina recibiréis poder, 19 de abril, bajo el título Guiados por el testimonio escrito. Lección para el día jueves, 30 de julio. El poder transformador del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encuentra con las personas donde están, las acepta como son, pero nunca las deja como están, ni donde están. Él las conduce a Jesús, quien las perdona y las transforma. Podemos decir con toda seguridad que venimos a este mundo con una naturaleza contraria a Dios. Además de ello, en el transcurso de nuestra vida vamos siendo afectados por la mala educación, el mal ejemplo y las heridas que adquirimos por el trato cruel que finalmente se convierten en traumas. Todo esto se arraiga en nuestra conciencia y conducta, de tal manera que nos determina a vivir una vida que no alcanza el estándar del cielo. No alcanzamos por nosotros mismos el ideal de Dios. Por ello, necesitamos urgentemente un Salvador que no solo nos perdone, sino que también cambie nuestra naturaleza, dándonos un nuevo ser nacido de lo alto. En todo este proceso, el Espíritu Santo cumple un papel fundamental. Hechos 16, 27 al 30, dice: Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 14 al 15 dice: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Hechos 17:33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Hechos 17:34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. La lección nos dice: ¡qué increíble variedad de personas! Lidia era una próspera empresaria judía, y el carcelero de Filipos era un funcionario romano de clase media. El Espíritu Santo puede alcanzar todos los espectros de la sociedad, o todas las clases sociales. Su poder de transformación llega tanto a hombres como a mujeres, ricos y pobres, educados y sin educación. Los últimos dos personajes en nuestra lista que acabamos de leer en la Biblia son igualmente notables. Hechos 17:34 se refiere a la conversión de Dionisio, el Areopagita. Los Areopagitas atenienses eran parte del tribunal legal de jueces que trataban los casos judiciales. Eran miembros prominentes y respetados de la sociedad griega. Gracias al poder del Espíritu Santo, el ministerio del apóstol Pablo llegó incluso al escalón superior de la sociedad. Crispo era el principal de la sinagoga judía. Hechos 18:8. Era un líder religioso inmerso en el pensamiento judío del Antiguo Testamento.
y el Espíritu Santo se abrió paso y cambió su vida. Estas historias revelan que, a medida que damos testimonio de Cristo y compartimos su palabra con otros, el Espíritu Santo hará cosas notables en la vida de todo tipo de personas, de todo tipo de antecedentes, culturas, educación y creencias. No podemos y no debemos hacer suposiciones sobre quién puede o no ser alcanzado. Nuestro trabajo es testificar a todas y a cada una de las personas que Dios coloca en nuestro camino. El Señor hará el resto. Fin de la cita de la lección. Ahora escucha esto que dice el Espíritu de profecía. El Maestro Divino dice: mi espíritu solo es competente para enseñar y convencer de pecado. Las cosas externas hacen solo una impresión temporal sobre la mente. Yo inculcaré la verdad en la conciencia, y los hombres serán mis testigos. Presentarán en todo el mundo mis requerimientos acerca del tiempo, el dinero y el intelecto del hombre. Todas estas cosas las compré en la cruz del Calvario. Usen los talentos que les he confiado para proclamar la verdad en su sencillez. Difundan el Evangelio por todas partes del mundo e inviten a las almas agobiadas a preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 152. Lección para el día viernes 31 de julio. Para estudiar y meditar. Cuando damos testimonio de Jesús, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él está allí ante nosotros, preparando los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Él está allí con nosotros, moviéndose sobre las mentes mientras realizamos un acto de bondad, compartimos nuestro testimonio, damos un estudio bíblico, regalamos una publicación llena de verdad o participamos en una campaña de evangelismo. Él continuará trabajando en el corazón del individuo mucho después de que nos vayamos, haciendo lo que sea necesario para llevar a esa persona al conocimiento de la salvación. El Espíritu de profecía nos dice: justamente antes de dejar a sus discípulos para ir a las cortes celestiales, Jesús los animó con la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa pertenece a nosotros tanto como a ellos y, no obstante, cuán raramente se la presenta a la gente y cuán poco se habla de su recepción en la Iglesia. Como resultado del silencio de este tema tan importante, ¿de cuál promesa conocemos menos acerca de su cumplimiento práctico que de esta rica promesa del don del Espíritu Santo, por medio de la cual se añade eficiencia a nuestros esfuerzos espirituales? La promesa del Espíritu Santo se menciona casualmente en los discursos. Se la menciona de paso y eso es todo. Se predica sobre las profecías, se exponen las doctrinas, pero aquello que es absolutamente esencial para la Iglesia, para que pueda crecer en fortaleza y eficiencia espiritual, con el fin de que la predicación lleve convicción y las almas se conviertan a Dios, ha sido largamente dejado fuera del esfuerzo ministerial. El Espíritu Santo debe presentarse en cada discurso. ¿Qué declaraciones maravillosas hizo Cristo acerca de su representante ante el mundo? Este es el tema animador que debemos mantener delante del pueblo. Cuando comprendamos el papel del Espíritu Santo, traeremos sobre nosotros mismos todas las bendiciones. Él nos hará completos en Cristo. Esta cita tan importante la puedes encontrar en el libro La Voz, su educación y su uso correcto, capítulo 55, La promesa del Espíritu Santo. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Gracias, oh Padre eterno, por hablarnos de manera tan directa. Perdónanos, oh Señor, por no darle la importancia a este tema tan trascendental como lo es el tema del Espíritu Santo. Perdónanos por estudiar poco sobre Él, por hablar poco sobre Él y por pedir tan poco del Espíritu Santo en nuestras oraciones. Oh Señor, limpia este templo. Límpianos de orgullo, de ambiciones terrenales, límpianos de vanidades, de resentimientos y de rencores. Perdona, oh Señor, todo pecado y haznos puros para ser dignos en tus méritos de ser llenos del Espíritu Santo. Solo con Él podremos ser transformados. Solo con Él podremos ser guiados a la plenitud de la verdad presente, y solo con Él podremos predicar tu palabra en todo su esplendor. No te decimos esto para informarte, sino porque tú nos has convencido de ello en este estudio. Por eso, Señor, al estar convencidos de esta gran necesidad que tenemos de la presencia del Espíritu, clamamos desde el fondo de nuestro corazón: oh Señor, límpianos, oh Señor, llénanos con tu Espíritu Santo. Bendice a mi hermano y a mi hermana que están orando conmigo. Señor, tú sabes qué necesidades tienen. Tú sabes lo que los hace feliz. Tú sabes lo que los hizo llorar hace poco. Tú secaste esas lágrimas, pero también consolaste esos corazones para que sepan que tú estás al control, que tú estás al tanto y que tú vas a proveer todo lo que tus hijos necesitan. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias por proveernos todo lo que necesitamos para crecer a tu imagen y semejanza. Gracias, oh Señor, por darnos las palabras, los pensamientos y los actos que necesitamos tener para ser verdaderos testigos, para dar testimonio con poder acerca de lo que tú has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a amar tu santa palabra, a estudiarla, a escudriñarla y a grabarla en nuestro ser para poder comunicarla con tu santo poder. Gracias porque has escuchado esta oración. Gracias porque nos das paz en medio de la tormenta. Y gracias, oh Señor, porque estás transformando nuestras vidas. Estás cambiando nuestro carácter. Ese mal genio lo estás quitando. Y nos estás dando mansedumbre y humildad. Ese orgullo lo estás quitando y nos estás enseñando a andar en sencillez de corazón, sencillos como paloma. Gracias, gracias, muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Si este mensaje ha bendecido tu vida, te invitamos a darle me gusta. Te invitamos a comentar aquí en este video qué has aprendido de esta lección y también a compartir el mensaje con tus contactos. Maranata, y que nuestro Rey, el Señor Jesucristo, venga pronto. Amén.